Buenas tardes a todos, mi nombre es Javier Peña y vengo a enseñaros lo que sería la sexta clase virtual de esta segunda evaluación o la 11ª de este curso 2013-2014 de graduado en ESO del ámbito científico-tecnológico de nivel 2. En esta clase virtual vamos a ver el resumen de las tres asignaturas del ámbito de tecnología, matemáticas y ciencias naturales de toda esta segunda evaluación. Empezando por asignatura de tecnología, tenéis que recordar cuáles son los elementos básicos de la imagen, es decir, el punto, la línea, el plano, y con estos tres elementos se pueden representar cualquier otro objeto, teniendo en cuenta dos factores, la escala y la dimensión. Respecto a las proyecciones, tenéis que saber que es la técnica de dibujo que se emplea para poder representar un objeto en tres dimensiones en un plano que tiene solo dos dimensiones. Existen dos sistemas fundamentales de representación. El sistema cónico o central, donde parten rayos proyectantes desde el punto de vista hasta el punto del objeto. Y un sistema cilíndrico paralelo, en el que el punto de vista está situado en un lugar tan alejado de los rayos proyectantes, llegan a cada uno de los puntos del objeto como rectas paralelas. El sistema diédrico está formado por tres planos perpendiculares que tienen 90 grados entre uno y otro. En este caso, cada elemento se proyecta sobre cada uno de los planos por el camino más corto, en línea recta perpendicular a cada plano. Y sirve para dibujar las vistas de un objeto sobre el plano vertical, que es el alzado, que sería la vista de frente, sobre el plano horizontal o planta, que sería la vista del objeto desde arriba, y sobre un plano perpendicular a estos dos, llamado perfil, que sería la vista desde un lado del objeto. También deberíais de ser capaces de poder dibujar estas tres vistas a partir de un objeto dado, en tres dimensiones. Las vistas son cada una de las proyecciones del objeto como si lo mirásemos desde lejos, es decir, pues lo que os he comentado anteriormente, el alzado, el frente y el perfil. Y recordad que a la hora de escribir estas vistas, las aristas ocultas de una cara que deseemos representar, deberemos hacerlo con una línea de trazos. La perspectiva se utiliza para que algunas partes del objeto aparezcan deformadas al dibujarlas. Es el arte de dibujar para recrear el volumen y la posición relativa de los objetos. Existen dos tipos, una perspectiva cónica, donde las líneas paralelas de proyección parten de un punto o punto de vista y forman un cono. Y la perspectiva cilíndrica, donde las rectas proyectantes no convergen en un punto, sino que son paralelas. También existe la perspectiva cilíndrica, que es la que vamos a estudiar más en detalle. En ella existen tres tipos de sistemas de representación en los que se utilizan ese tipo de proyecciones. Son el sistema diédrico, el sistema acotado y el sistema axonométrico, que se usa para representar en perspectiva cuerpos tridimensionales tomando como referencia los tres ejes, el X, el Y y el Z, pero formando ángulos distintos entre sí. Por ello existen tres tipos de sistemas axonométricos. Están los sistemas isométricos, donde los tres ángulos que separan los tres ejes son iguales y son de 120 grados. Existen también los sistemas dimétricos, donde los ejes X, Y y Z forman entre sí dos ángulos iguales de 130 y el otro de 100 grados. Y los trimétricos, donde los tres ángulos que forman los ejes son distintos. Uno de 120 grados, otro de 140 y otro de 100 grados. La perspectiva caballera es la última de las perspectivas que vamos a aprender y es un caso particular de la axonometría, que es un tipo de proyección cilíndrica oblicua en vez de ortogonal, donde las rectas proyectantes son oblicuas al plano de proyección. En este caso, los ejes X e Y forman un ángulo de 90 grados y los ejes X y Y forman un ángulo libre respecto con el eje Z, que es generalmente de 135 grados. También aprenderemos lo que son las normas de acotación o acotar una figura, que consiste en complementar la información que ofrece la perspectiva o las vistas de una pieza con las medidas de la misma. Existen tres elementos de acotación. El primero de ellos sería la línea de cota, que se traza como una línea fina y que son paralelas a la arista de la figura que deseamos acotar. Las líneas auxiliares se dibujan con una línea fina perpendicular a las aristas para decir dónde empieza y dónde finaliza una línea de cota. Y los números de cota, que son las medidas reales del objeto, no las del dibujo, y que se suele poner encima de la línea de cota.
Respecto a las escalas, existen tres tipos de escalas normalizadas. La primera de ellas sería una escala de reducción, donde se reduce proporcionalmente todas las medidas del objeto real para plasmarlo en un dibujo. Una escala de ampliación, donde se amplía proporcionalmente las medidas de un objeto real en un dibujo, o para dibujarlo, a la hora de dibujarlo. Y una escala natural, donde las medidas del dibujo son las mismas que las del objeto en la realidad. Y se pueden escribir de dos formas, o existen dos tipos de escalas normalizadas. Una que sería la numérica, que es una expresión por medio de una fracción ordinaria y se suele representar como 1 o 2 puntos 100, donde la primera de las cifras es la medida real del dibujo y la segunda de ellas sería la medida real del objeto. Y también se puede realizar una escala gráfica, que consiste en un conjunto de rectas divididas en partes iguales, donde se indica la medida correspondiente para cada una de las mismas. Pasamos a estudiar los materiales. ¿Vale? En esta evaluación se estudian los materiales pétreos, que constituyen las piedras y las rocas naturales. Pueden ser de dos tipos, bien materiales pétreos naturales o artificiales. Los naturales son aquellos que se extraen directamente de la naturaleza y los artificiales son aquellos que son procesados e industrializados por el hombre. Y tienen una serie de características comunes a utilizarse como materiales de construcción. Son duros, son resistentes al desgaste y a la agresión. Sin embargo, también son frágiles, ya que se rompen con facilidad al golpearlos. Son duraderos y resistentes a la corrosión. Son económicos, ya que se fabrican con materias primas abundantes. Y son fuertes, son capaces de soportar fuertes cargas de compresión o unas cargas de compresión muy elevadas. Y también son aislantes de la electricidad y el calor. Los materiales pétreos naturales, que son aquellos que se pueden recoger directamente de la naturaleza, son también nombrados como áridos de forma genérica. Y existen tres tipos. Rocas sedimentarias, donde estarían las arcillas, arenas, calizas, carbono, petróleo. También están en forma de rocas metamórficas, como el mármol y la pizarra, y en forma de rocas magmáticas, como el granito. También existen materiales aglomerantes, que son materiales pétreos que mezclados con agua sufren una serie de transformaciones químicas, que se han también llamado fraguado. Este es el caso del yeso, del cemento y la cal. Y luego también encontramos dentro de materiales pétreos materiales cerámicos, que se obtienen al hornear algunos de los materiales naturales, como la arcilla o las calizas, y se consideran como materiales pétreos artificiales. Entre sus características, pues su gran resistencia a altas temperaturas o la resistencia a la corrosión y a la erosión. También tienen una alta resistencia a agentes químicos y un gran poder de aislamiento térmico y eléctrico. Y como ejemplos están las cerámicas y los vidrios. Es muy recomendable también que seamos capaces de diferenciar un vidrio de un cristal. Son dos términos que suelen ser muy confundidos por la población, pero sí que son muy distintos. Un cristal equivale a un mineral, a una forma ordenada, y un vidrio es todo lo contrario, es un sistema amorfo que no tiene una estructura ordenada. Otro gran grupo de materiales son los plásticos, que son materiales poliméricos de origen orgánico y están constituidos por macromoléculas naturales o sintéticas. Entre sus propiedades, pues que presentan una baja densidad, su relación de resistencia y densidad es alta, son maleables, son dúctiles, tienen una elevada resistencia a los ataques químicos y son conocidos por su versatilidad, duración y bajo coste. Se pueden clasificar según la combinación de sus cualidades y su precio, dando lugar a dos grupos: los polímeros técnicos o de ingeniería, que conservan sus propiedades a unas temperaturas entre los 0 y los 100 grados centígrados, y los polímeros especiales, que presentan una resistencia mecánica muy alta. También se pueden clasificar según su estructura, dando lugar a plásticos termoplásticos, plásticos termoestables y a los elastómeros. Y respecto a sus aplicaciones, pues en multitud de envases y embalajes de plástico, también se aplican en la construcción, en el transporte de las telecomunicaciones, en la medicina, electrónica y en multitud de lugares. Vamos ahora a hacer el repaso de la asignatura de matemáticas, donde aprenderemos, entre otras cosas, la posición relativa de dos rectas, es decir, cuál puede ser la situación de dos rectas, si la comparamos entre sí o si las tenemos en un mismo dibujo. Dichas rectas pueden ser coincidentes, que son aquellas que comparten todos sus puntos, es decir, cuando una está superpuesta a la otra. Pueden ser secantes si las rectas se cortan y comparten un único punto. Y dentro de este grupo existen unas rectas denominadas perpendiculares, que son aquellas rectas secantes que al cortarse forman un ángulo de 90 grados.
Y el último de los tipos de posición relativa de dos rectas son las rectas paralelas, que son rectas que están en el mismo plano, pero que no tienen ningún punto en común. También aprenderemos la posición relativa de una recta y un plano, que pueden ser secantes, perpendiculares y paralelos, como pasaba en el caso de las dos rectas, o contenidos, o contenida, que ocurre cuando una recta tiene todos sus puntos en un mismo plano alfa. Y la posición relativa entre dos planos, pues es fundamentalmente dos. Una sería secantes, es decir, si esos dos planos se cortan, e incluso perpendiculares, si los ángulos que se forman al cortarse entre sí son 90 grados, y planos paralelos, que ocurre o aparecen cuando no tienen ningún punto en común. También vamos a estudiar los ángulos, que es la parte del plano comprendida entre dos semirectas que parten de un mismo punto llamado vértice. Y su clasificación, según su medida o amplitud. Un ángulo agudo, cuya amplitud es inferior a 90 grados, el ángulo recto, cuya amplitud es de 90 grados, el ángulo obtuso, que tiene una amplitud superior a 90 y menor de 180, un ángulo llano, que su amplitud es 180, el ángulo cóncavo, cuya amplitud es mayor de 180, y el ángulo convexo, cuya amplitud es menor de 180. Por lo tanto, incluye cualquier ángulo agudo y obtuso. También podemos clasificar estos ángulos respecto a otros ángulos, dando lugar a una clasificación de 4 grupos. Estarían los ángulos suplementarios, que son aquellos que al sumar se suman 180 grados. Existen aquellos ángulos opuestos por el vértice, que son aquellos que tienen un vértice común y sus lados son dos semirectas opuestas. También tenemos los ángulos consecutivos, que son ángulos con el mismo vértice y un lado común. Y los adyacentes, que son ángulos cuyos lados no comunes forman una línea recta. También deberemos de estudiar lo que es la mediatriz y la bisectriz de un ángulo. La mediatriz de un segmento, que es la recta perpendicular a un segmento trazada por su punto medio, y la bisectriz, que es la recta que divide el ángulo en dos partes iguales. La circunferencia es la figura, también debemos aprender qué figura es, o las figuras geométricas fundamentales. ¿Vale? Empezamos por la circunferencia, que es la figura geométrica en la que todos los puntos son equidistantes de un punto llamado centro. Por otro lado tenemos los polígonos, que son la superficie plana encerrada dentro de un contorno formado por segmentos rectos unidos en sus extremos. También tiene una serie de elementos en los polígonos, como el lado, el vértice, la diagonal, el centro, el radio y el apotema. Elementos que deberíamos de saber, que debemos de ser capaces de identificar y de aplicar, ya que en algunos de los casos el calcular el apotema nos puede ser útil para poder calcular la longitud de un lado o la superficie de un polígono. La suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados siempre. Y la suma de los ángulos de un polígono de n lados se calcula como 180 por n menos 2 grados. También vamos a estudiar los triángulos, que se pueden clasificar de tres formas. Una, según sus ángulos, que dan lugar a triángulos rectángulos, acutángulos y obtusángulos. Los rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto. Los acutángulos, aquellos que tienen tres ángulos agudos, y los obtusángulos, aquellos que tienen un ángulo obtuso. También se pueden clasificar los triángulos según su número de lados, según sus lados, o los tipos de lados que tienen. El equilátero, que son aquellos triángulos que tienen los tres lados iguales, el isósceles, que son aquellos que tienen dos lados iguales, y el escaleno, que tienen los tres lados desiguales, o los tres lados distintos. También podemos aprender los puntos notables de un triángulo, y podemos saber cómo calcularlo. El ortocentro es el punto en el que se cortan las tres alturas de un triángulo. El baricentro, el punto en el que se cortan las tres medianas, es decir, una mediana es el segmento que une cada uno de los vértices con el punto medio del lado opuesto, no teniendo por qué coincidir con la altura. El incentro es el punto donde se unen las tres bisectrices de un triángulo. Y el circuncentro, el punto donde se unen las tres mediatrices de los tres lados. Respecto a la circunferencia y el círculo, recordad que la circunferencia es el conjunto de puntos del plano que está a la misma distancia del centro. El radio es la distancia que une el centro a cualquiera de los puntos de la circunferencia, y el círculo es la parte del plano contenida dentro de la circunferencia. También una parte muy importante de esta asignatura de matemáticas es el cálculo de perímetros y áreas. El perímetro es la medida del contorno de la figura y se calcula sumando las longitudes de todos sus lados.
y el área es la medida de la superficie encerrada dentro de ese perímetro. También tendremos que saber las fórmulas básicas de cálculo de áreas de las principales figuras del plano, como es el caso del triángulo, que se obtiene multiplicando la longitud de la base por la altura y dividiéndolo por 2, del paralelogramo, como un rectángulo, por ejemplo, que se calcula el área multiplicando la base por la altura, el área del cuadrado se multiplica, se obtiene multiplicando el lado por el lado o obteniendo el resultado del lado elevado al cuadrado, el área del rombo, que se calcula multiplicando la diagonal mayor por la diagonal menor y dividiéndolo por 2, el área del trapecio, que se calcula sumando la base mayor más la base menor, multiplicándolo por la altura y dividiéndolo por 2, el área de cualquier polígono irregular, que se calcula multiplicando el perímetro por la apotema partido por 2, y recordad que el perímetro es igual al número de lados por el lado, es decir, que el área del polígono irregular se podría definir también como la apotema multiplicado por la longitud del lado por el número de lados y el resultado dividiéndolo por 2. Para calcular el área del círculo tendremos que multiplicar el número pi, que es una constante, siempre se redondea a 3,1416, por el radio elevado al cuadrado. Un sector circular pues se calcularía multiplicando el número pi por el radio al cuadrado por la amplitud en grados de ese sector y dividiéndolo entre 360. Y por último, para calcular el área de una corona circular se multiplicaría el número pi por la diferencia entre el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Otro punto muy importante de esta asignatura de matemáticas en esta segunda evaluación es el aprendizaje del teorema de Pitágoras, el teorema de semejanza o tales, ya que se aplica en multitud de ejercicios. ¿Vale? El teorema de Pitágoras dice que, que podemos relacionar las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo y se define como que el cuadrado del lado opuesto al ángulo recto, también llamado hipotenusa, es igual a la suma de los otros dos catetos, que son los otros dos lados del triángulo rectángulo. De esta forma, para cualquier triángulo rectángulo, conociendo dos de sus lados, podemos deducir el otro. Y el teorema de semejanza o teorema de Tales se puede aplicar a dos figuras que son semejantes, o nos indica, se define como que dos figuras son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos son iguales. El cociente entre los lados homólogos, que serían los lados correspondientes, si tenemos un triángulo escaleno, que tenemos tres lados distintos, y tenemos dos triángulos escalenos semejantes, tendríamos un triángulo escaleno grande y un triángulo escaleno pequeño. Bueno, pues los lados homólogos serían el lado proporcional. Si cogemos el lado pequeño del triángulo escaleno grande, su lado homólogo en el triángulo pequeño será el lado pequeño. Por lo tanto, el cociente entre los dos, que sería entre esos dos lados homólogos, es constante y se denomina relación de semejanza y se expresa como R minúscula. Y el teorema de Tales dice que si sobre dos rectas secantes, que son dos rectas que se cortan y comparten un punto, trazamos dos rectas paralelas, las longitudes de los segmentos determinados son proporcionales o serían semejantes. Respecto a las escalas, tenemos, como os he comentado anteriormente, pues tendremos que saber lo que son y para qué se pueden aplicar. La escala de un mapa o un plano es la relación de semejanza entre una medida de la representación y su correspondiente en la realidad. También pueden ser de ampliación, reducción o naturales, como hemos visto anteriormente, y se pueden expresar de forma numérica o gráfica, como hemos visto en la asignatura de tecnología. La forma numérica es la que podéis ver en la pantalla, ¿vale? 10.2.1 sería una escala de ampliación. ¿Por qué? Porque ambas se expresan en las mismas unidades. Por lo tanto, 10 centímetros en el dibujo se corresponderían con 1 centímetro en la realidad. Y el ejemplo de 1 o 2 puntos 1000 sería una escala de reducción, ya que un punto en el dibujo se corresponde con 1000 en la realidad. 1 centímetro con 1000 centímetros en la realidad. Otro tema son los vectores. Un vector es un segmento orientado que describe un movimiento. Está representado por una letra minúscula o dos mayúsculas sobre las que se sitúa una flecha. Las coordenadas o componentes de un vector son las de su extremo menos las de su origen. Y el módulo es la distancia entre el origen y el extremo. Se calcula con la fórmula que tenéis aquí en pantalla, ¿vale? El módulo del vector se expresa como si fuera un valor absoluto entre barras y es igual a la raíz cuadrada de la componente x
del extremo menos la componente x del origen elevado al cuadrado más la componente y la coordenada y del extremo menos la coordenada y del origen elevado al cuadrado. Un vector también tiene dirección, que es la recta que pasa por el origen y el extremo. Simplemente es la recta. Y un sentido, que es el que va, el que indica cuál es el origen y cuál es el extremo, marcándolo con una flecha en el extremo. También podemos saber, o tenemos que saber, sumar y restar vectores. Para sumar o restar dos vectores de forma analítica, se pueden sumar y restar las coordenadas correspondientes de ambos vectores. Pero también se puede hacer de forma geométrica. Para ello se dibujaría el segundo vector de forma que coincida el origen de este segundo vector con el extremo del primero. El vector suma se obtendrá uniendo el origen del primer vector con el extremo del segundo. Para restar los vectores, pues se sumaría el primero al opuesto del segundo. Para obtener el opuesto, lo que tenemos que hacer sería cambiar el signo a las coordenadas. También vamos a estudiar la geometría del espacio, donde los cuerpos geométricos son elementos que ocupan un volumen, como si estuvieran representados en el espacio tridimensional. Se clasifican en dos grupos: cuerpos poliedros por un lado, que son aquellos que tienen todas sus caras planas e iguales, caras planas, perdón, y en otros serían los cuerpos redondos, que son aquellos que por lo menos tienen una cara curva. Dentro de los poliedros existe también una clasificación. Por un lado estarían los poliedros irregulares, que son aquellos que tienen todas sus caras, aristas y ángulos iguales. Tendremos el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro, ¿vale? El cubo, para calcular su área, sería multiplicando 6 por a al cuadrado, que sería a el lado, y para calcular su volumen sería a al cubo, es decir, la longitud del lado al cubo. En el caso del octaedro, el área se calcula multiplicando 2 por la raíz de 3 por a elevado al cuadrado, y su volumen sería raíz de 2 partido de 3 por el lado al cubo. En el caso del dodecaedro, el área se calcularía multiplicando 3 por la raíz de 25 más 10 raíz de 5a al cuadrado, donde a es el lado del dodecaedro. Y su volumen se calcula sumando 15 más 7 por la raíz de 5 partido por 4 por el lado al cubo. El último de los casos es el del icosaedro, que tenemos una fórmula algo más compleja, pero igualmente podemos calcularlo exactamente igual, ya que la única incógnita que tenemos es la incógnita de la longitud del lado del poliedro. Y el otro gran grupo de poliedros son los irregulares, que son aquellos que están formados por dos polígonos en los que no todos son iguales. En este caso existen dos tipos: prismas, que son cuerpos limitados por dos polígonos paralelos e iguales, que también denominado bases, y por otros tantos rectángulos como lados tenga cada base, que también se llaman caras. En este caso, el área lateral será igual al perímetro de la base por la altura, y el área total sería igual al área lateral que acabamos de calcular más las áreas de las bases. Como tenemos dos bases, una superior y una inferior, pues sería multiplicando por 2 el área de la base. El área de la base, por norma general, como la base por norma general es un polígono, el área de la base es igual al área del polígono, que sería igual al perímetro por la apotema del polígono partido por 2. Y el volumen se calcula como el área de la base multiplicado por la altura. Otro gran grupo de poliedros irregulares son las pirámides, que son un poliedro limitado por un polígono irregular llamado base, y por tantos triángulos como lados tenga la base, ya que todos estos triángulos se unen, tienen un punto en común, que sería el vértice de la pirámide. En este caso el área lateral sería el perímetro por la apotema partido por 2, el área total sería el área lateral más el área de la base, y su volumen sería el área de la base por la altura partido por 3. Por último, también tenemos que saber calcular el área y volumen de los cuerpos redondos, que vamos a estudiar 3. Por un lado el cilindro, cuyo área lateral es igual a 2 por pi por r por la altura, el área total, que es igual al área lateral más el área de la base. Como el área de la base de un cilindro es un círculo, pues sería pi por r al cuadrado su área. Como tenemos dos bases, pues 2 por pi por r al cuadrado más el área lateral sería igual al área total. Y el caso del volumen se calcula como multiplicando el área de la base por la altura, que si lo despejamos, el área de la base se puede calcular porque es un círculo, lo conocemos, que la fórmula es pi por r al cuadrado,
por lo que el volumen sería igual a pi por r al cuadrado por la altura. El cono, el área lateral, se calcula multiplicando el radio de la base por pi por g. El área total sería igual al área lateral más el área de la base, que es un círculo. Por lo tanto, el área total sería igual a pi por r por g más pi por r al cuadrado. Y el volumen se calcula multiplicando el área de la base por la altura y dividiendo por 3. Es decir, pi por r al cuadrado por la altura dividido por 3. Por último, en el caso de la esfera, el área se calcula multiplicando 4 por pi por r al cuadrado y el volumen 4 tercios por pi por r al cubo. Recordad que todas las unidades de las áreas sería elevado al cuadrado, bien centímetros cuadrados o bien metros cuadrados, en función del dato que nos den de la figura, de la longitud de uno de sus lados o de la longitud del radio. Y el volumen siempre será en centímetros cúbicos o metros cúbicos. También vamos a aprender lo que son las coordenadas geográficas y cómo aplicarlas. ¿Vale? Recordad que las coordenadas geográficas son una forma de designar un punto de la superficie terrestre tomando como referencia el ecuador y un meridiano de referencia que es el que pasa por Greenwich. De esta forma podemos describir cualquier punto en función de dos elementos, la latitud, que es la distancia angular que hay desde el ecuador hasta el paralelo correspondiente donde está ubicado ese punto, y la longitud, que es la distancia angular medida desde el meridiano de referencia Greenwich hasta el meridiano correspondiente con el punto donde nos encontramos. También la Tierra, al tener una forma redonda, da lugar a distintos usos horarios, que equivalen a cada una de las 24 áreas en que se divide la Tierra. Se llaman usos porque tienen forma de uso de hilar, como un gajo de naranja, y toman como referencia el meridiano de Greenwich. Por lo tanto, para poder calcular la hora en otros lugares, iremos sumando horas si nos movemos hacia el este del meridiano de Greenwich y restaremos horas si nos movemos hacia el oeste. Por último, algo muy importante, ya que seguro que en el examen os va a aparecer este tipo de ejercicios, os voy a decir los pasos fundamentales a seguir para resolver problemas o cálculo de problemas geométricos, cálculo de áreas y volúmenes. El primero que tenemos que hacer es leer detenidamente el enunciado para saber qué se nos pide y de qué se nos habla. Luego realizamos una nueva leída, ¿vale? Dibujando, haciendo un dibujo de la figura o cuerpo geométrico en el que se fija el ejercicio, o en el que se basa el ejercicio. Escribimos la fórmula del área y la del volumen para ver qué datos tenemos de esas fórmulas y cuáles nos hacen falta obtener para poderlos calcular. En ocasiones necesitamos saber la longitud de un lado y el enunciado nos da el perímetro. Si sabemos el perímetro, que es la suma de todos sus lados, podemos obtener la longitud del lado de forma inmediata, al dividir ese perímetro entre el número de lados. Por último, recordad que al sustituir los datos en cualquier fórmula deben de tener las mismas unidades, ya que de no ser así, el resultado que obtendríamos sería erróneo. Por último, pasamos a ver el resumen de la asignatura de Ciencias Naturales. En primer lugar, vimos lo que era la energía y sus unidades. La energía es la capacidad para realizar un trabajo. Y sus unidades, en el sistema internacional es el julio, pero en la vida corriente se usa la caloría. Y una caloría es igual a 4,18 por 10 a la 3 julios. Por norma general también, la energía eléctrica se expresa como kilovatio hora, que equivale a 36 por 10 a la 5 julios. Existen diferentes tipos de energía. La energía cinética, que se calcula como 1 medio por m por v al cuadrado, la energía potencial, que se calcula como m por g por h, y la energía mecánica, que es igual a la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética se relaciona con un cuerpo en movimiento, la energía potencial con un cuerpo en reposo a una cierta altura, y la energía mecánica como una mezcla de las dos. Existe un principio de la conservación de energía mecánica, que dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma de unas formas en otras. Pero, sin embargo, en las transformaciones de energía, la energía se puede degradar, perdiendo calidad, por ejemplo, produciendo calor. Por ello, aparece un nuevo término que se llama rendimiento, que se calcula dividiendo la energía útil entre la energía total y multiplicándolo por 100. El rendimiento se expresa siempre en tanto por ciento. Y respecto a los tipos de energías, existen dos grupos, o dos tipos. Las energías no renovables,
que son aquellas cuya fuente de recurso resulta agotable, por ejemplo el petróleo, y las energías renovables, que son aquellas cuya fuente de origen puede hoy considerarse infinito, y que la naturaleza se encarga de producir a través de procesos tales como el ciclo hidrológico, el viento u otros procesos. También vimos algo de electricidad. La electricidad proviene del griego electrón, que significa ámbar, y sus propiedades pues, son varias. La materia tiene carga eléctrica. Y existen dos tipos de carga, la positiva, o un exceso de protones, y la negativa, que viene dada por un exceso de electrones. Por lo tanto, un cuerpo en estado neutro es aquel que está cargado con igual número de cargas positivas y negativas, es decir, por igual número de protones y electrones. Un cuerpo que está cargado con un mayor número de cargas positivas que negativas, se dice que tiene una carga neta positiva, mientras que un cuerpo cargado con un mayor número de cargas negativas que positivas, se dice que tiene una carga neta negativa. También otra de las propiedades es que dos cuerpos con la misma clase de carga se repelen, y dos cuerpos que tienen clase distinta de carga neta se atraen, ya que las cargas de distinto signo neutralizan sus efectos. La cantidad total de carga permanece, no puede desaparecer ni salir nada. La carga puede pasar de unos cuerpos, sin embargo, la carga puede pasar de unos cuerpos a otros. Las cargas eléctricas o electrones se pueden mover a través de ciertos cuerpos llamados conductores, mientras que hay otros cuerpos que no son capaces de pasar estas cargas eléctricas, también denominadas no conductores. La fuerza que ejercen entre sí dos cuerpos cargados eléctricamente se puede calcular por la ley de Coulomb, que es la que tenéis aquí en pantalla, donde la fuerza F es igual a K, que es una constante, por la carga del primer cuerpo por la carga del segundo cuerpo dividido entre la distancia, o R al cuadrado, que es la distancia entre los dos cuerpos al cuadrado. La energía eléctrica pues, es la energía que resulta de la existencia de una diferencia potencial entre dos puntos y por lo tanto permite establecer una corriente eléctrica. También hemos visto los movimientos, o el movimiento, que es un fenómeno físico que se define como todo movimiento de posición en el espacio. Sin embargo, es necesario decir si un cuerpo se mueve y respecto a qué o a quién se mueve. Es decir, hace falta tener un punto de referencia. Por eso se dice que el movimiento es relativo, porque depende del punto de referencia. Si ponemos como ejemplo un tren que sale de una estación, una persona que esté sentada en el andén verá que el tren se mueve. Por lo tanto, desde el punto de vista del peatón del andén, el tren se mueve. Sin embargo, cualquiera de los viajeros del tren que está sentado dentro del mismo, para ellos el tren no se mueve, está quieto. Existen diferentes tipos de movimiento en función de su trayectoria. De esta forma existen movimientos rectilíneos, curvilíneos, elípticos y parabólicos. Y también existen tipos de movimiento en función de su velocidad. Existen movimientos uniformes, donde la velocidad es constante, o uniformemente acelerados, si la velocidad varía uniformemente durante el movimiento. ¿Qué es la velocidad? Bueno, pues la velocidad media se define como el cociente de dividir la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. La unidad en el sistema internacional para medir la velocidad es el metro partido por segundo, y la velocidad instantánea es realmente la que posee un cuerpo en un instante determinado. Si representamos la velocidad en el eje de las Y frente al tiempo en el eje de las X, en función de la distinta velocidad que pueda haber o que pueda tener un objeto, tenemos tres gráficas distintas. Una línea recta paralela al eje X, paralela al eje X, indicaría que la velocidad es constante. Obtendremos una pendiente positiva si la velocidad aumenta de forma constante y una pendiente negativa si la velocidad disminuye frente al tiempo. La aceleración consiste en el cociente entre la variación de velocidad y el tiempo transcurrido, y en el sistema internacional se mide como metro partido por segundo al cuadrado. Vamos ahora a ver un poco los tipos de movimiento que existen. El primero de ellos es el movimiento rectilíneo uniforme, que es aquel movimiento de un objeto a una velocidad constante, y no existe ninguna aceleración. Y la posición final, S, se puede calcular como la suma de S0, que sería la posición inicial, más la velocidad a la que se mueve el objeto por el tiempo que transcurre. Es decir, T, que es el tiempo final, menos T0, que es el tiempo inicial. También tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso la velocidad no es constante, sino que varía regularmente con la aceleración. En este caso, la velocidad final se puede calcular sumando la velocidad inicial, V0, más
la aceleración A por t final menos t inicial, que sería el tiempo final menos el tiempo inicial. También se puede calcular la velocidad media, v sub m, que es igual a la velocidad inicial, v0, más un medio de la aceleración A por t, el tiempo. Y también podemos calcular la posición final de un objeto o de un cuerpo tras un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, S, que sería igual a la posición inicial, S0, más la velocidad inicial v0 por t menos t0, que sería el delta t, o el incremento del tiempo, o el tiempo en el cual tiene lugar el movimiento, más un medio por la aceleración A por la variación de tiempo, es decir, t final menos t inicial, o el tiempo inicial, el tiempo final menos el tiempo inicial elevado al cuadrado. También existen dos tipos de particulares de movimientos acelerados. Uno sería la caída libre y el tiro hacia arriba, donde las ecuaciones son iguales que las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero la aceleración coincide siempre con la aceleración de la gravedad, g, que es igual a 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, que es una constante. Y en el caso del tiro hacia arriba, la aceleración se considera negativa. El otro tipo de particular de movimiento es el tiro horizontal. En este caso se mezclan dos movimientos. Un movimiento uniforme en horizontal, que se denomina avance, y un movimiento acelerado sin velocidad inicial, que sería la caída, que sería movimiento en vertical. En el caso del tiro oblicuo, es de los casos más complicados de movimiento. Y es el ejemplo de un proyectil disparado con un cierto ángulo sobre la horizontal. La velocidad inicial se descompone en dos componentes, una vertical, que sería el de la eje Y, y otra horizontal, que sería el de eje de las X. El desplazamiento vertical sigue un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, igual que hemos visto anteriormente, mientras que el desplazamiento horizontal sigue un movimiento rectilíneo uniforme. En el punto en el que el proyectil llega a su altura máxima, pues podríamos calcular la velocidad en el eje de las Y. Y también se puede calcular el alcance máximo, que sería la posición final, con las fórmulas que tenéis en la pantalla. La fuerza es la acción que modifica de estado a un cuerpo. Se representa por F mayúscula y se mide en newtons, en las unidades de medida es newtons. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Se representa por M minúscula y se expresa en kilos. No debéis de equivocar la masa con el peso, ya que el peso es la fuerza con que la Tierra atrae un cuerpo y se representa por P mayúscula. Y por último, la aceleración es la variación de velocidad en un tiempo. Se representa por A minúscula y se mide en metros partido por segundo al cuadrado. Existen una serie de fuerzas que mantienen el equilibrio, como son la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza de tensión. Y también existen diferentes tipos de fuerzas, como el peso, la fuerza centrípeta, que es la originaria del movimiento circular, y la fuerza de rozamiento. Respecto a la dinámica, deberemos de aprendernos sus tres principios. El primer principio de la dinámica es el principio de inercia, que dice que cuando no se ejerce ninguna fuerza sobre un cuerpo, este permanece en reposo, y si se mueve, lo hace con un movimiento rectilíneo uniforme. El segundo principio de Newton dice que, o también llamado como principio de acción de las fuerzas, indica que cuando a un cuerpo se le somete sucesivamente a varias fuerzas constantes, adquiere unas aceleraciones proporcionales a estas fuerzas. Y se calcula multiplicando la masa por la aceleración. Y el último de los principios, que es el tercer principio de Newton, que es el principio de acción y reacción, dice que cuando un cuerpo A ejerce sobre otro cuerpo B una fuerza o acción, el segundo cuerpo ejerce sobre el primero otra fuerza igual y opuesta, que se llama reacción. Los recursos naturales son aquellos elementos o bienes que proporciona la naturaleza para satisfacer las necesidades del ser humano. Y se clasifican en dos grupos. Los recursos naturales renovables, que son aquellos que tienen ciclos de renovación por encima de su extracción, y si se realiza un uso excesivo de los mismos podría llegar a ser extintos, aunque es muy complicado. Y por otro lado estarían los recursos no renovables, que son aquellos que constituyen depósitos limitados o con ciclos de regeneración muy por debajo de los ritmos de extracción y explotación. También deberíamos de aprender algo sobre los recursos hídricos, que son aquellos que constituyen todas las aguas del mundo, como los ríos, los lagos, las aguas subterráneas o las aguas marinas.
y algo respecto a su gestión sostenible, ya que la utilización del agua dulce en este caso es de dos tipos. Uno sería el consultivo, aquel tipo de agua que tras su uso no puede ser utilizada de nuevo, y el no consultivo, aquel agua que puede ser reutilizada sin tener que realizarse ningún tipo de tratamiento. Y también algo que consiste el proceso de potabilización del agua. Tened en cuenta que el agua no es un elemento que el agua es un elemento indispensable para la vida humana y no podemos utilizar el agua recogida directamente del medio, ya que la naturaleza se encuentra mezclada con sales y gases disueltos. Por ello se necesita que el agua cumpla una serie de características que permita ser apta para cualquier uso al que se destine. Y el agua potable será aquella que pueda ser consumida sin restricción. Los tratamientos que se llevan a cabo en una planta potabilizadora son varios, aunque siempre consta de una precloración y floculación, una decantación, una filtración, una cloración y, por último, el envío a las redes de suministro. Respecto a la contaminación y la depuración del agua, pues tened en cuenta que la contaminación del agua dulce consiste en un agua cuya composición o estado está alterado de tal modo que ya no reúne las condiciones de utilización a las que se hubiera destinado en su estado natural. Los agentes causantes de la contaminación pues son varios. Pueden ser agentes causados por la industria, por la ganadería, por la agricultura o incluso por usos domésticos y urbanos. Para medir esta contaminación existe una serie de parámetros, pero fundamentalmente se miden tres. El DBO5, que es la cantidad de oxígeno que necesita para oxidar la materia orgánica susceptible de ser oxidada. La BQO, que es la cantidad de oxígeno que necesita para oxidar la materia orgánica susceptible de ser oxidada por vía química. Y el SST, que es la cantidad de sólidos en suspensión. La depuración del agua, como os comentado anteriormente, pues consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos del agua. Y el tratamiento de depuración de las aguas residuales pues puede llevarse a cabo mediante una separación física inicial de los sólidos grandes, un desarenado, la sedimentación primaria, una conversión progresiva de la materia biológica disuelta o mediante procesos adicionales. Por último, vamos a ver lo que es la contaminación del aire, que consiste en la presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia. Las fuentes de contaminación del aire pues pueden ser varias. Por un lado pueden existir causas naturales, que son aquellas que no se pueden evitar, y otras que son causadas por el ser humano, que son las fuentes antrópicas, que sí que son las que se pueden intentar evitar o al menos disminuir. Pueden existir diferentes tipos de focos, los fijos, como las calefacciones o las industrias, los móviles, como en el caso de los vehículos, y los compuestos, como las áreas urbanas y los polígonos industriales, que tienen una mezcla de ambos. Los principales contaminantes del aire pues son dos. Uno por un lado serían los químicos, que son las sustancias químicas como el monóxido o dióxido de carbono, hidrocarburos o óxidos de nitrógeno. Y por otro lado estarían los contaminantes físicos, que son distintas formas de energía, pues las acústicas, las térmicas o las radiaciones. Y respecto a los residuos y la gestión, pues tened en cuenta que los residuos son los sobrantes de las actividades humanas, se clasifican según su estado físico, dando lugar a residuos sólidos, líquidos y gaseosos. Se pueden clasificar también según su procedencia, pudiendo tener residuos sólidos urbanos, residuos industriales, agrícolas o sanitarios. Y también se puede clasificar por su peligrosidad, obteniendo residuos tóxicos y peligrosos, radiactivos o residuos inertes, que son aquellos que no tienen reactividad. Y por último, pues para poder minimizar en la mayor parte la generación de residuos, deberíamos de aplicar la regla de las tres R's. La primera de ellas sería la de reducir, ya que si reducimos el problema habrá que solucionar menos. La segunda sería la de reutilizar, ya que al reutilizar un material u objeto para darle una segunda vida útil, conseguimos no tener que generar de nuevo ese objeto. Y por último, la última R sería la de reciclar, pudiendo transformar residuos dentro de un proceso de producción en nuevos objetos finales. Bueno, pues con esto daríamos por finalizada esta segunda clase virtual, esta sexta clase virtual de esta segunda evaluación, en la que hemos llevado a cabo el repaso de todos los temas de esta segunda evaluación. Espero que os sea útil de cara al repaso. Y recordad que si tenéis cualquier duda podéis poneros en contacto conmigo a través de la plataforma virtual, mandándome un correo electrónico
o llamando por teléfono o vamos, o solicitando una tutoría presencial. Pues espero que os haya servido de ayuda y nos vemos la semana que viene. Un saludo.